De todas las personas, nadie cumplió mejor el propósito dado por Dios que Juan el Bautista. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Tuvo el privilegio de preparar el camino para el Mesías de Israel. La problemática era que las profecías indicaban que este trabajo del profeta Elías. En esto surgen las siguientes preguntas. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Encarnaba al profeta Elías? ¿O qué semejanza había entre estos dos profetas? Todo esto lo descubriremos en este interesante video. Antes de continuar, apóyame dándole me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Empezamos. Los judíos creían que antes que viniera el Mesías, volvería a la tierra a Elías para ser su heraldo y preparar el mundo para recibirle. Especialmente vendría para resolver todas las disputas. Decidiría quiénes eran judíos y quiénes no lo eran. Reuniría a las familias que estaban enemistadas. Los judíos creían estas cosas hasta el punto que la ley tradicional decía que el dinero y las propiedades que estaban en litigio, o las casas que se hubieran encontrado y no se supiera de quién eran, debían esperar hasta que viniera Elías. Hasta se creía que Elías ungiría al Mesías como rey a la manera tradicional y que resucitaría a los muertos para que participaran del reinado mesiánico. Como bien lo sabían quienes estudiaban las escrituras, aún los escribas reconocían que Elías debía venir antes de la venida del Mesías. Leamos en Mateo capítulo 17, versículo 10. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? En el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías concluye con una exhortación a recordar la ley de Moisés y con la promesa que enviará a Elías a Israel antes del día de Yahvé. Él reformará las vidas de los suyos, haciéndoles semejante a sus antepasados piadosos. De otro modo, Dios tendrá que visitar la tierra. Veamos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Ha pasado 400 años aproximadamente, y la voz de los profetas de Dios permanecía en silencio. El sacerdote Zacarías de Jerusalén, cuando quemaba incienso en el templo como parte de sus tareas, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que él y su anciana mujer Elizabeth tendrían un hijo, cuyo nombre sería Juan. Será grande, grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. En Lucas capítulo 1, versículo 13 en adelante dice que la aparición de Juan el Bautista es el cumplimiento de las profecías de Isaías y Malaquías. Cierta vez le preguntaron a Juan si era el profeta Elías, en la cual él respondió que no. Leamos qué dice el texto bíblico en Juan capítulo 1, versículo 21. Bien, entonces ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Desde luego Juan no era Elías literal y físico, sino que vino con el espíritu y poder de Elías. Juan era semejante al profeta Elías. Pero ¿de qué manera era semejante Juan a Elías? Veamos las siguientes descripciones. Número 1. La vestimenta de Elías se describe en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Juan también se vestía igual que Elías. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Número 2. En un tiempo de crisis, Elías se escondió en un arroyo y fue alimentado por los cuervos. La comida de Juan era langostas y miel de silvestre, pero no como acetas,
sino que había mucho contacto entre ellos y el pueblo. Pero como eran severos con su propia vida, así también eran exigentes con los demás, predicando que deberían arrepentirse y volver a Dios. Número 3. Elías se oponía al rey Acab por haber llevado al pueblo de Israel a adorar a los ídolos de Baal. El poder y el espíritu de Elías se ve claramente en la prueba entre él y los profetas de Baal. Asimismo también Juan el Bautista se oponía al rey Herodes, quien le había prendido y le había encadenado y metido en una cárcel, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por esposa. Número 5. El poder y espíritu de Elías se ve en su predicción. Veamos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Juan mostró este mismo poder y espíritu diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 6. Como Elías denunciaba al pueblo de Israel en su apostasía, así también Juan denunciaba a los líderes de los judíos. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Número 7. Otra semejanza entre Elías y Juan fue la oposición que sufrieron de parte de las mujeres de los reyes que fueron denunciados por estos dos profetas. Jezabel, la mujer que dominaba al rey Acab, perseguía a Elías con el propósito de matarlo. Herodías, la mujer que dominaba al rey Herodes, estaba resuelta a matar a Juan. Su semejanza entre estos dos profetas, su intrépido valor de denunciar el pecado, su celo, su manera de vivir. ¿Qué dijo Jesús respecto a este tema? Afirmó que Juan era cumplimiento de la profecía bíblica, que Elías era su precursor. Veamos en Mateo capítulo 17, versículo 11. Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Cuéntanos qué opinas de este tema y déjanos tu opinión en los comentarios.